Bienvenidos amigos de Reporting Knicks a una emisión más de nuestro podcast, y esta semana la verdad es que las cosas salieron bastante bien para la escuadra de la Gran Manzana. Era una semana de revanchas porque se iban a enfrentar a tres rivales que ya les habían ganado en esta temporada, y estoy hablando de los Suns, los Spurs y también los Raptors de Toronto. Y comencemos entonces con el partido que fue el lunes pasado, precisamente hace una semana, en contra de los Suns. Se abrió esa semana de rachas, como les comento, y bueno, era un partido que se antojaba complicado después de lo que se había visto en el primer encuentro, en donde Phoenix había superado de manera muy cómoda, muy fácilmente en realidad, a los de la Gran Manzana por marcador de 95-116. Un partido en el cual ninguno de los jugadores de Phoenix tuvieron más de 20 puntos. Sin embargo, la manera en que lograron mover el balón, la cantidad de asistencias que tuvieron, fue algo realmente impresionante, y eso impidió que los Knicks pudieran tener un gran partido. Eso hay que mencionarlo también, fue previo a la racha de 8 triunfos de manera consecutiva, donde las grandes carencias que se mostraban eran principalmente a la defensiva, donde no se llegaba a la marca, a incomodar los tiros, principalmente de media y de larga distancia. Entonces había sido un partido muy diferente. Después vino la racha de 8 victorias de los Knicks, donde la defensiva mejoró. Y entonces este partido era muy interesante porque también en los últimos 5 partidos los Knicks no habían podido defender, o más bien hubo una racha de 5 partidos, 5 derrotas consecutivas, donde los Knicks habían carecido bastante en lo que respecta a la defensiva, y esa mala racha defensiva, por decirlo de alguna manera, y que llevó a derrotas, se rompió un encuentro antes, cuando se le ganó precisamente a los Rockets. Entonces este partido era interesante, había que ver de qué manera los Knicks podrían hacer los ajustes necesarios para quedarse con la victoria. Y también un dato muy importante, o un par de datos importantes, era que Devin Booker, el mejor jugador de esta escuadra de Phoenix, con promedios de más de 27 puntos por partido, no iba a estar disponible, así es que los Knicks tendrían que aprovechar esa oportunidad. Y la otra es que bueno, ya era el segundo partido de Jalen Brunson después de esa lesión que lo alejó durante 3 encuentros de la duela, precisamente durante esa gira por el Triángulo de Texas. Y bueno, la verdad es que los Knicks dominaron el partido casi desde el principio. Solo en los primeros instantes por ahí los soles de Phoenix, los Phoenix Suns, tuvieron una ventaja muy al principio del partido, y a partir de ese momento la realidad es que los Knicks dominaron el partido, estuvieron siempre al frente, tuvieron una racha de 21 puntos sin respuesta durante el segundo periodo, y eso fue prácticamente lo que terminó decantando el partido, la victoria hacia los neoyorquinos, que tuvieron un porcentaje de efectividad del 49% en lo que respecta a tiros de campo, y el 40% en tiros de 3. Además, en este encuentro, digamos, ahora sí, poniendo a todo lo que da la revancha, los Knicks llegaron a estar arriba hasta por 32 puntos, como les comentaba, un partido que dominaron prácticamente de principio a fin. La defensiva, que era uno de los factores que justo les mencionaba, que afectaron durante el primer encuentro entre estos dos equipos, ahora sí jugó mucho mejor, no solo que ese partido, sino también que en la racha de 5 derrotas de hace apenas unos días. De hecho, en el primer periodo, los Knicks solo le permitieron 11 puntos a esta escuadra de Phoenix, lo cual es la menor cantidad en lo que va de la temporada. En cualquier periodo, en cualquier cuarto, los Knicks no habían permitido 11 puntos o menos, así es que desde ahí se empezó a ver también el hecho de hacia dónde se iba encaminando ese partido. Además, limitaron a estos Suns a un 39% de efectividad en tiros de campo y apenas un 27% en tiros de 3. Ese fue, sin lugar a dudas, otro de los factores, un cambio muy radical de lo que vimos durante ese primer encuentro en contra de Phoenix,
y con lo que sucedió el lunes pasado. Además, entonces terminan ganando con marcador de 83-102, y estos 83 puntos que le permitieron a Phoenix son la segunda menor cantidad de puntos recibidos en lo que va de la temporada para los New York Knicks. Así es que ahí está, de manera redonda, la forma en que la defensiva fue una de las claves, o si no es que la clave más importante para la victoria del lunes pasado ante esta escuadra de los Suns. Algunas notas importantes también de qué hablar sobre este partido es dos jugadores de los Knicks tuvieron doble dígito, y uno de ellos fue Julius Randle, que tuvo 28 puntos, 16 rebotes, además de que agregó también 6 asistencias. El otro que tuvo doble fue Mitchell Robinson, con 10 puntos y 10 rebotes. Y en el regreso de Jalen Brunson ha ido dejando, la verdad es que muy buenas actuaciones. En ese partido tuvo 24 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. Y también mencionar el hecho de que RJ Barrett no ha visto acción todavía. La semana pasada no pudo tener minutos en ninguno de los 3 encuentros. Entonces prácticamente son 6 partidos ya en los que RJ Barrett no ha jugado. Digamos que de manera oficial podrían ser 5, porque en el sexto que yo les menciono fue precisamente en el que se lesionó. Pero yo digo que son 6, o menciono que son 6 porque esa laceración que tuvo en el dedo ocurrió dentro de los primeros 2 minutos del partido en contra de los Mavericks. Entonces ya no tuvo acción en todo el partido prácticamente. Entonces podríamos considerar 6 partidos consecutivos con la ausencia de RJ Barrett. Y bueno, pues entonces eso también hace que esta victoria haya sido muy, pero muy importante para los Knicks, y muy rescatable también lo que se hizo, como ya mencionaba, en el aspecto defensivo. RJ Barrett, ya estaré platicando cuál es la situación de él. Esperemos que regrese esta semana, pero lo platicamos un poco más adelante. Para los Knicks entonces era importantísimo sumar esa victoria sobre uno de los rivales que les había pasado por encima de una manera, digamos, más dominante en lo que va de la temporada. Sí, sabemos que no estaba en este caso Devin Booker, pero como lo he mencionado en algunos podcasts anteriores, los Knicks tienen que ser ese equipo que cuando no existe o no está disponible uno de los principales jugadores de sus rivales, no tiene que ganar simplemente de una manera, digamos, con una diferencia corta, solo que sea solo una victoria, sino en esos partidos, para que pueda ser un poco más creíble o un poco más acreditable la victoria, tienen que ganar de manera contundente. Y esto fue lo que sucedió. No estaba Devin Booker y los Knicks terminan prácticamente aplastando, pasándoles por encima a los Suns, y eso hace que esta victoria sepa todavía mucho mejor, tomando en cuenta estos dos factores. Entonces era la segunda victoria consecutiva de los New York Knicks, y después tendrían que enfrentarse el miércoles pasado a los Spurs. Unos Spurs que apenas una semana antes los habían sorprendido, les ganaron, a pesar de que eran uno de los peores equipos de toda la NBA. La verdad es que ese partido lo hicieron bastante bien. Fue un partido en el que los Knicks no encontraron en realidad el camino en lo que respecta a la parte defensiva, principalmente en la pintura. Yo mencionaba previamente o en el podcast anterior que uno de los factores clave para esa derrota fue la defensiva en la pintura. De verdad fue espantoso lo que se vio en ese partido, y los Knicks no pudieron quedarse con esa victoria, a pesar de que salían como favoritos, precisamente porque venían de una muy buena racha de victorias, y también por el hecho de que estos Spurs eran uno de los peores, de verdad, de los peores equipos en toda la NBA. Pero los Knicks como tal no es que hayan jugado mal ofensivamente en ese partido, sino que también los Spurs respondieron a cada uno de los embates de los neoyorquinos. Y esto precisamente también por el hecho de lo que les comentaba, de que la defensiva fue pésima en realidad en ese encuentro.
En el partido de la semana pasada se termina con una victoria muy cerrada, de hecho, apenas por 3 puntos, 114-117. Esto a pesar de que los Knicks tuvieron un muy buen inicio de partido, llegaron a tomar una ventaja hasta de 13 puntos. Sin embargo, la verdad es que San Antonio sí vendió muy, pero muy cara esta derrota. Los Spurs se repusieron a esa desventaja de 13 puntos y de hecho durante el segundo periodo se lograron ir al frente, lo cual dejaba muy claro que iban a pelear una vez más, que no había sido una sorpresa, que no había sido un accidente el hecho de que le ganaran a los Knicks en el partido, en el primer encuentro que tuvieron, y la verdad es que lo estuvieron demostrando durante todo el encuentro, así como les mencionaba que en el primer partido los Spurs respondieron a cada embate de los Knicks para evitar que tomaran la ventaja y tuvieran una posibilidad real de ganar el partido. Aquí fue lo mismo, la única diferencia es que acá los Knicks sí estuvieron prácticamente todo el tiempo al frente, pero los Spurs estuvieron respondiendo también a cada una de las canastas prácticamente de los Knicks. Entonces se reponen de esos 13 puntos de desventaja, se van arriba durante el segundo periodo, pero ahí es cuando los Knicks aprietan un poco el acelerador y al medio tiempo se quedan con la ventaja, se van al frente por 7 puntos. Y el tercer periodo, una vez más, un periodo de tú a tú, de nueva cuenta cada equipo prácticamente de manera inmediata respondía a la canasta del rival y eso nos llevó a que el último periodo estuviera bastante parejo y que los Spurs incluso llegaran a tomar la ventaja con apenas 4 minutos por jugar en el encuentro. Les decía que los Knicks habían tenido la ventaja prácticamente todo el partido. Hasta ese punto solo había habido 2 cambios de liderato en el encuentro. Bueno, pues en esos últimos 4 minutos del partido se cambió la ventaja, tomaron la ventaja, hubo 4 cambios de ventaja. Algo que puede preocupar por el hecho de que los Knicks habían tenido el liderato por la mayor parte del partido. Sin embargo, en los minutos finales la terminaron perdiendo y le dieron la posibilidad, ellos sí, los Spurs, con una posibilidad real de ganar el partido. De hecho, los Knicks no pudieron retomar la ventaja o tener, digamos, la ventaja definitiva, sino hasta que faltaban solamente 4 segundos por jugar en el partido. Algo realmente muy complicado de ver, porque de nueva cuenta uno se pregunta, si vienes tú siendo como el favorito, ¿por qué un equipo que no es tan bueno o que tiene tan pésima marca entre ganados y perdidos puede pelearte de esta manera? Pero también hay que comentar algo que es muy importante. Cuando los equipos no tienen, digamos, mucho a qué aspirar, cuando se saben inferiores o no favoritos en los partidos, cuando están llenos de jóvenes, pues precisamente ellos no tienen nada que perder cuando salen a jugar cada uno de sus encuentros. Y esto es un aspecto importante porque ellos mismos saben o van sintiendo el momento del juego y cuándo pueden realmente reaccionar. Y estos Spurs son un equipo muy capaz de aprovechar esos pequeños momentos de debilidad que les dan los rivales. Y aquí lo demostraron en contra de los Knicks en el primer encuentro y lo demostraron también en este partido. Así es que con apenas unos segundos por jugar en el encuentro, ellos tenían la posibilidad de, con un triple, mandar el partido a tiempo extra. En una jugada que sacan desde la banda, le dan el balón a Kendall Johnson. Y la verdad aquí sí tengo que destacar la actuación defensiva de Quentin Grimes, muy pegado a él, le incomoda que pueda hacer el tiro de inmediato, tiene que hacer un movimiento, ese movimiento que hace para intentar quitarse a Quentin Grimes, que de cualquier manera le siguió incomodando la posibilidad del disparo. Eso hizo que de hecho, cuando ya ejecuta Keldon Johnson el disparo, el reloj de tiro y el reloj del partido se había ya acabado. Así es que aunque lo hubiera encestado, esa canasta no hubiera contado y los Knicks se habrían quedado de cualquier forma con la victoria. Entonces fue una victoria muy sufrida, eso sí hay que mencionarlo.
Pero también me parece que fue importante el hecho de que supieron cerrar ese partido. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que recordar que durante esa racha de 5 derrotas posterior a la de 8 victorias, uno de los factores importantes por lo cual se llegó a perder esos 5 partidos fue que en contra, por ejemplo, del equipo de los Raptors, también en contra de Chicago, los Knicks tuvieron la ventaja hacia los minutos finales y no supieron cerrar el partido. Ese fue uno de los factores importantes por los cuales se extendió esa racha a 5 derrotas de manera consecutiva. Aquí al final se cierra muy bien, es algo muy importante que tendrán que aprender a hacer. Lo ideal sería evitar llegar a una situación de esa magnitud en los últimos minutos, con la posibilidad de que pierdas el partido si es que no ejecutas de manera adecuada. Sin embargo, cuando ya estás ahí, lo más importante es que logres cerrar los partidos, y esto fue algo que afortunadamente consiguieron los Knicks y sumaron entonces su tercera victoria consecutiva y la segunda revancha contra rivales que les acababan de ganar hace no mucho. Destacar también en ese partido Jalen Brunson, la mayor cantidad de puntos en su carrera, 38 puntos. Insisto, Jalen Brunson ha sido uno de los jugadores más importantes esta temporada, la mejor contratación quizá en años para los Knicks, y sin lugar a dudas uno de los jugadores que va a ser importante hacia el futuro de esta franquicia. Y bueno, importante lo que ha hecho también después de que regresa de la lesión, y de lo que ha hecho también a partir de la racha de 8 partidos, de 8 triunfos de manera consecutiva. Y ya hacia el final de este podcast voy a platicar un poco precisamente de los números más importantes de algunos jugadores en esa racha. Se gana entonces de manera sufrida, pero una victoria que era importantísima para los New York Knicks, también en el aspecto anímico. ¿Por qué? Bueno, pues porque después el viernes venía el partido en contra de los Raptors. Un partido también donde el orgullo era muy importante, porque fueron ellos precisamente el equipo que les rompió la racha de 8 victorias de manera consecutiva, con una actuación de verdad impresionante, sí, de Pascal Siakam. Hizo todo lo que quiso, el mejor partido de su carrera, más de 50 puntos, estuvo imparable en realidad. Pero también hay que mencionar las carencias defensivas que durante ese partido tuvieron los Knicks. Muchas faltas innecesarias, también ahí lograron ponerse en ventaja hacia los últimos minutos, y después la defensiva muy débil, muy endeble, no fue capaz ni siquiera, podría yo decir, de complicarle un poco los tiros principalmente a Pascal Siakam, y se terminaron llevando una derrota que parecía, bueno, fue dolorosa, pero parecía, digamos, de una manera agradable para los Knicks, que era un poco rescatable, un poco perdonable, por el hecho de que quizá ya venían cansados de esa racha de 8 victorias de manera consecutiva, que sabemos que en cualquier momento se iba a romper, pero no nos esperábamos lo que venía después, y es que esa derrota en contra de los Raptors sí dejó, digamos que al descubierto, muchos defectos que los Knicks empezaron a tener, específicamente en el aspecto defensivo. La baja de intensidad fue uno de los factores clave. Entonces, la verdad es que este encuentro en contra de los Raptors también era importante, porque los Knicks necesitaban ahora cobrar también la revancha de lo que había sucedido, y demostrar de cierta forma, no que había sido un accidente, pero sí que la derrota fue más por lo que ellos dejaron de hacer que por lo que quizá haya hecho bien el equipo de los Raptors, no demeritando por supuesto jamás, como ya dije, la actuación de Pascal Siakam. También en aquel partido Fred VanVleet tuvo una gran actuación, más de 20 puntos en ese encuentro. Entonces fueron varios factores, pero todo giró sin lugar a dudas alrededor de lo que Pascal Siakam hizo en el encuentro. Y aquí la verdad es que el inicio del partido del viernes pasado, que terminan ganando los Knicks por marcador de 112-108, uno de los factores más importantes fue el inicio del partido, porque desde ese momento los Knicks demostraron que venían, o que iban a ganar, porque ese fue un partido de visita allá en Toronto, que iban a ganar,
y que no estaban dispuestos a salir de Toronto con una derrota. Y ahí fue principalmente Julius Randle quien consiguió 5 triples de manera consecutiva en el primer periodo. Terminó con 5 de 7 en triples y con 19 puntos en ese primer periodo. La verdad es que la actuación, la mano caliente con la que salió Julius Randle fue uno de los factores importantes para que los Knicks se quedaran con esa victoria. Gracias a ese inicio tan encendido por parte de Julius Randle, los Knicks en la primera mitad llegaron a estar al frente hasta por 17 puntos, algo que era bastante interesante, aunque al medio tiempo se fueron solo arriba por 10 puntos. Pero ese inicio creo que sentó un poco las bases de cómo iba a pelear la escuadra neoyorquina en ese partido y que no iban a bajar los brazos y que iba a ser un partido muy complicado para ellos, pero también que ellos le iban a hacer el partido muy complicado a la escuadra de Toronto. Ya la segunda mitad estuvo un poco más pareja, con los Raptors terminando el tercer periodo solo 4 puntos abajo, es decir, recortaron esa desventaja. Parecía que el partido se iba a complicar y de hecho se complicó hacia el final porque los Knicks en el último periodo lograron remontar otra vez otra muy buena racha y después de haber estado o de haber terminado el tercer periodo solo con 4 puntos de ventaja, se fueron al frente hasta por 16 puntos cuando faltaban aproximadamente 4 minutos por jugar en el encuentro. Y aquí también mencionar el hecho de que los Knicks pues prácticamente podríamos decir que con 4 minutos tendrían que haber ya asegurado esa victoria estando 16 puntos arriba, pero bueno, también recordemos lo que sucedió en contra de los Mavericks, esa fatídica tarde en la cual iban arriba por 9 puntos con menos de 30 segundos por jugar y bueno, se termina empatando el partido y después lo terminaron perdiendo en tiempo extra. Entonces, nada estaba asegurado, parecía que era tiempo suficiente y ventaja suficiente. Sin embargo, en esos últimos 4 minutos, los Raptors lograron tener una muy buena racha y se pusieron a 4 puntos, solamente a 4 puntos con menos de 1 minuto por jugar. Entonces, de nueva cuenta parecía que esta escuadra de los Knicks tenía esos momentos de flaqueza que les podrían costar un partido que parecía ya tenían ganado y al final pues no fue así. No fue así, pero esto fue gracias a que Jalen Brunson inmediatamente después de ese triple con el cual se ponen a 4 puntos, tiene una jugada muy buena donde hace un movimiento extraordinario muy cerca de la pintura, le cometen la falta, aparte consigue los puntos, fue una jugada de 3 puntos, fue foul y cuenta, y con eso prácticamente sentenció el partido. Así es que por segundo encuentro de manera consecutiva, los Knicks en un partido cerrado encontraron la manera de ganarlo. Y aquí es importante mencionar esto porque, bueno, dentro de esa racha de 5 derrotas, uno de los factores importantes que habíamos mencionado era que no, principalmente los jugadores jóvenes como Miles McBride, Quentin Grimes, habían tenido dudas en los momentos clave y fue uno de los factores por los cuales no se habían cerrado esos partidos, que quizá les faltaba un poco de experiencia y que fue de lo que terminó afectando a la escuadra de los Knicks para esas derrotas. Acá ya con el regreso también de Jalen Brunson, que fue quien tuvo esa gran jugada, pues se termina quedando los Knicks con la victoria apenas por 4 puntos, pero se sabía, esto sí es una realidad, se sabía desde el principio que este iba a ser un partido muy complicado, no estaba tan garantizado que se podía ganar, sin embargo era importante que se saliera con esa mentalidad. De nueva cuenta, esta situación de estar al frente por una gran cantidad de puntos hacia el final del partido, la defensiva baja un poco los brazos, deja de presionar, quizá podríamos decir que por exceso de confianza, y bueno, se acercan los Raptors, pero finalmente existe esta gran jugada de Jalen Brunson que hace que los New York Knicks se quedaran con la victoria. Otro partido en el cual de nueva cuenta
Tanto Julius Randle como Mitchell Robinson tuvieron doble-doble, en el caso de Randle con 32 puntos y 11 rebotes, y en el caso de Mitchell Robinson, 10 puntos y 18 rebotes, algo realmente monstruoso lo que tuvo Mitchell Robinson, y 8 de esos rebotes fueron ofensivos, así es que ese también es un aspecto muy importante, porque hay que recordar que eso le permite a los Knicks tener segundas oportunidades, y también gracias a eso se pudieron quedar con esta victoria. Jalen Brunson también con otra gran actuación en la parte numérica, no solo con esa gran canasta, al final terminó con 26 puntos y 8 asistencias. Y de esa manera entonces los Knicks, en una semana de revanchas, consiguen barrer a sus rivales. 3 partidos, 3 victorias, ya se alarga ahora la racha a 4 victorias de manera consecutiva. Otra, digamos que una nueva racha que ya veremos si es que se puede seguir extendiendo esta semana, pero después de haber perdido 4 partidos de manera consecutiva, la verdad es que esto ya deja un sabor de boca un poco diferente para la escuadra de los New York Knicks. Entonces hay cosas buenas, me parece, que se pueden rescatar de toda esta semana. Como ya mencionaba, el regreso de Jalen Brunson fue uno de los factores más importantes, y también el hecho de que defensivamente esta escuadra ha ido mejorando, por lo menos en o en lo que va del año básicamente, ¿no? Bueno, esa victoria en contra de los Rockets fue precisamente el 31 de diciembre, pero a partir de ese momento los Knicks han ido mejorando poco a poco, y defensivamente han estado bastante mejor de lo que lo habían estado, por lo menos en esa racha de 5 derrotas de manera consecutiva. Entonces, ¿qué podríamos decir que hemos aprendido en esta semana? Y también remontándonos un poco a lo que sucedió desde el mes de diciembre, precisamente cuando se llega a esa racha de 8 victorias de manera consecutiva. Hay 3 jugadores que me parece que son muy importantes que tenemos que mencionar. Y bueno, empezar sin lugar a dudas por Julius Randle. Julius Randle, que ha tenido desde el inicio de la racha de 8 partidos ganados, ha promediado doble-doble con 28 puntos y 12 rebotes. Eso es algo que ha ayudado a los Knicks a poder conseguir tantas victorias desde ese momento. Esta semana precisamente que recién termina, con esas 3 victorias, sus promedios prácticamente se mantienen iguales, 28 puntos y 13 rebotes. En el caso de Jalen Brunson, también es un jugador que, como ya lo había mencionado, ha sido de los más importantes, y desde el inicio de esa racha de 8 ganados, tomando en cuenta por supuesto la ausencia que tuvo de 3 partidos en contra de los Mavericks, los Spurs y también de los Rockets, ha tenido un promedio de 21 puntos y 6 asistencias, pero la semana pasada fueron 29 puntos y 7 asistencias lo que estuvo promediando. Realmente, después de su regreso de la lesión, las actuaciones de Jalen Brunson fueron muy, pero muy buenas en la parte numérica. Tengo que mencionar también el hecho de que ha estado sufriendo, y bastante, de verdad bastante, en la línea de libres. De hecho, ya se le ha mostrado o se le ha visto frustrado por el hecho de que no ha tenido la misma efectividad que al inicio de la temporada. Y todo parte de aquel partido en contra de los Chicago Bulls, en donde él falla tiros libres de manera consecutiva. Por ahí se habla mucho de que fue DeMar DeRozan se le metió un poco en la cabeza cuando, antes de que efectuara un par de esos libres, se le acercó y algo le dijo, y quizá sí de una manera logró afectar la confianza, y falló esos 2 libres, y al final los Knicks terminan perdiendo, y quizá eso le ha pesado bastante a Jalen Brunson, que ha bajado considerablemente su porcentaje de efectividad en tiros libres. Pero bueno, al final lo importante es que los Knicks y él han tenido buenas actuaciones, principalmente en esta semana, y esperemos que Jalen Brunson pueda recuperar esa confianza y esa efectividad desde la línea de libres, porque sí es un aspecto que puede ser importante o puede ser la clave
para la victoria o la derrota en determinados partidos. Pero al final, Jalen Brunson, sin lugar a dudas, está siendo uno de los mejores jugadores en los Knicks desde que llegó, pero en específico también a partir del mes de diciembre. Y otro jugador que muchas veces no se menciona, de hecho en este resumen de 3 partidos que les he traído hoy a ustedes, no mencioné a Immanuel Quickley, pero es un jugador que, digamos, de una manera muy sutil, de una manera muy modesta, ha sido uno de los factores importantes para que estos Knicks también tengan buenas actuaciones. Incluso podríamos decir que él fue el mejor jugador de los Knicks o uno de los mejores jugadores de los Knicks durante esa racha de 5 derrotas consecutivas. A pesar de eso, Immanuel Quickley en verdad ha tenido una temporada muy pero muy buena para los Knicks. Son promedios de 20 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias en este mismo lapso de tiempo que les comento desde el inicio de la racha de 8 victorias hasta lo que sucedió la semana pasada. Y precisamente la semana pasada ya bajaron un poco sus números a 14.6 rebotes y 4 asistencias, pero esto también se debe al regreso de Jalen Brunson. Entonces tiene un poco menos de minutos de juego, si bien en realidad quien está tomando o de quien está tomando los minutos no era tanto de Jalen Brunson, sino más bien de RJ Barrett, que insisto, ha estado fuera pues prácticamente 2 semanas. La verdad es que el tiempo que ha tenido dentro de la duela Immanuel Quickley y lo que ha hecho en momentos específicos es uno de los factores más importantes por los cuales también los Knicks han tenido éxito, y también en determinado momento ha sido durante esa racha de 5 derrotas consecutivas que le mencionaba. Él fue uno de los factores por los cuales los Knicks en determinado momento, específicamente en el partido en contra de los Spurs y en algunos otros, ha sido el factor clave por los cuales los Knicks han tenido ciertas posibilidades de estar ahí en esos partidos. Pero en general me parece que los minutos que ha estado recibiendo Immanuel Quickley ha sacado en verdad el mayor provecho de cada uno de ellos. Yo no sé qué vaya a pasar en lo que resta de la temporada. Nos estamos acercando ya de manera muy pero muy próxima a la fecha límite de cambios. Estamos de hecho ya a un mes de la fecha límite de cambios y muchas cosas pueden suceder. Uno de los aspectos importantes que yo me gustaría poner justo sobre la mesa en este momento es esta escuadra de los Knicks. Cuando tuvieron su peor momento, llegaron después con una racha de 8 victorias de manera consecutiva. Antes de esa racha de 8 victorias, había muchas dudas con respecto al futuro de la franquicia, al futuro de los jugadores y también al futuro incluso del mismo Tom Thibodeau como entrenador de esta escuadra. Después viene esa extraordinaria, mágica, casi podría decir yo, racha de 8 victorias, en donde lo más importante o la clave fue el aspecto defensivo, que hay que reiterar que el aspecto defensivo es, digamos, la etiqueta por parte de Tom Thibodeau, es digamos por lo cual se le reconoce como un gran entrenador por la parte defensiva. Entonces durante esa racha de 8 victorias se olvidó todo eso y ya nadie habló de posibilidades de canjes. Julius Randle con una digamos un periodo, como ya lo mencionaba, muy exitoso, muy productivo, a pesar de que también hay que mencionar que muchos de esos puntos que consigue Julius Randle los consigue en los primeros periodos o en el primer periodo o en los primeros 2, y como muestra lo que les decía yo del partido en contra de los Raptors, donde 19 de sus 32 puntos fueron en el primer periodo y ya solo el resto fueron en 3 periodos. Entonces eso te habla un poco también de que hay cierta incertidumbre, ciertas dudas de lo que podía suceder, pero al final con una racha de 8 victorias y con el equipo
en realidad tan caliente, nadie pensaba ya otra vez, nadie le pasaba por la cabeza, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién se va a ir? ¿Se va a quedar el equipo como está? ¿Qué está sucediendo? Simplemente se, se avanzó partido a partido y nos quedamos quizá un poco con esta situación de los Canjes en el olvido. Después viene la racha de 5 derrotas de manera consecutiva. Y lo más importante no es solo la racha de las derrotas, sino la manera en que se perdieron, la manera en que se dejaron ir ventajas importantes, la manera en que permitiste que Raptors pues prácticamente te superara en casa, y a pesar de que tuviste la ventaja, hacia el final no supiste cerrar ese partido. Después en contra de los Bulls, un partido que prácticamente tenías en las manos, fallas 4 libres de manera consecutiva, pierdes los balones, les das la posibilidad de que te ganen y te terminan ganando. Después también en contra de los Pistons fue otro partido que los Knicks tuvieron la posibilidad de ganar ese encuentro. Ese fue el partido de Navidad y te pasaron también por encima en tu casa en Navidad, en horario estelar, en uno de los partidos más vistos por todos los aficionados, no solo de los Knicks, sino todos los aficionados de la NBA. Sabemos que esa fecha de Navidad es una de las fechas más importantes para la NBA en toda la temporada, y pierdes en contra de los Pistons, y después la debacle en contra de los Mavericks de Dallas con esa ventaja de 9 puntos con menos de 30 segundos por jugar, y le permites de una manera realmente extraordinaria a Luka Doncic que te empate el partido en los últimos segundos, y después en el tiempo extra ya no eres realmente competencia. Se veía muy complicado de nueva cuenta el panorama, y después decían los Knicks, bueno, vamos contra los Spurs, uno de los peores equipos de la liga, seguramente aquí nos reponemos, aquí ganamos, y terminas también perdiendo contra ellos en una de las peores actuaciones defensivas en lo que respecta a la defensa de la pintura. 5 derrotas que realmente dejaron al descubierto muchísimas cosas en contra de los Knicks. ¿Y qué sucede? Que después de esa racha de 5 derrotas, cuando otra vez los rumores, las dudas y todo alrededor de unos posibles cambios en varios niveles de la institución se volvieron a reavivar, ahora los Knicks llegan con una racha de 4 victorias de manera consecutiva. Entonces, parece que cuando sienten más que tienen ya el agua hasta el cuello, se dan cuenta de que es el momento de apretar y de jugar su mejor básquetbol. Si bien podemos decir que durante estos últimos 3 partidos no es que hayan jugado de manera perfecta, de manera extraordinaria, porque los últimos dos victorias contra Spurs y contra Raptors fueron muy cerradas, pero sí que tuvieron una actitud distinta, y gracias a lo cual se terminan quedando con esas victorias. Por eso yo les decía, no sé qué vaya a pasar. Estamos a un mes de que lleguemos a la fecha límite de cambios, y hoy con esta racha de 4 victorias los Knicks como que volvieron a tranquilizar las aguas, y no se sabe hacia dónde van a ir, ¿no? Es importante que en esta evaluación tomemos en cuenta varios aspectos. Creo que los Knicks llegaron a su punto máximo en cuestión de efectividad a la defensiva durante esa racha de 8 victorias de manera consecutiva, pero también posterior en esa racha de 5 derrotas demostraron que en realidad tampoco es que fueran tan dominantes defensivamente. Creo que los Knicks están en un punto medio entre esos dos aspectos, y ahí al final lo que termina inclinando la balanza hacia uno u otro lado es la ejecución en los momentos clave, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones. La ejecución en los momentos clave, ese basketball IQ que debe de tener cada uno de los jugadores, porque ha habido momentos en los cuales todos han sido claves para la victoria de manera individual, pero también de manera individual todos los jugadores han sido una parte clave para la derrota de los Knicks en determinados momentos. Entonces tiene que existir ese equilibrio. Me parece que los Knicks están justo en ese punto medio de entre ganar y perder los partidos, y la diferencia va a ser la ejecución
en los momentos clave, pero también la ejecución viene precedida de ese basketball IQ, de esa toma de decisiones en el momento clave, de las buenas decisiones, por supuesto, ¿no? Saber cuándo ejecutar o no ejecutar un tiro, si es demasiado complicado, si tienes doble marca, si es mejor pasar el balón. Esa inteligencia la tienen que tener los Knicks y es en lo que tienen que trabajar para poder establecerse ya como un equipo, digamos, más equilibrado y no un equipo que puede entrar en una racha extraordinaria de 8 victorias de manera consecutiva, donde se le considera uno de los mejores hasta ese momento de la NBA, y después caes en un hoyo, en un bache terrible donde te pasan por encima durante 5 partidos. Creo que esa es la diferencia, esa es la clave, y tendrán que trabajar en todo eso y en específico hacerlo pues en estos días, en este mes, para poder determinar qué es lo que va a suceder. Me parece que es un momento clave para la gerencia y también para Tom Thibodeau de saber hacia dónde va este equipo. Recordemos que había hablado de esa rotación corta precisamente el coach Tom, pero después con las lesiones esto se tuvo que ampliar. Ha habido minutos para Jericho Sims, ha habido minutos para Evan Fournier en los últimos partidos. Ha tratado de sacar lo más posible de todo esto. No sé si una vez que regresen tanto Obi Toppin como RJ Barrett pueda seguir viendo minutos él, y que tantos minutos también le vayan a dar a alguien como Jericho Sims y Miles McBride, que también ha estado en la duela durante bastante tiempo, pero aquí se tendrá que ver cuáles van a ser los ajustes que se van a hacer. De Cam Reddish creo que ya tenemos todos claro que no importa lo que suceda, no va a haber acción, ya no va a estar en la rotación de los Knicks. Él seguramente va a ser uno de los jugadores que van a salir en los próximos días. Los Knicks hay que recordar que dieron una primera ronda por Cam Reddish. No le van a regresar, ningún equipo le va a dar un jugador de primera ronda a los Knicks por Cam Reddish. Lo más que pueden aspirar quizás sería a un jugador de segunda ronda, o quizá, dependiendo de la necesidad del equipo, pueda agregar por ahí algún otro jugador. No sé, es complicado. La verdad es que también con el poco juego que se le ha dado a Cam Reddish es complicado también ponerlo de una manera quizá un poco, por decirlo de alguna forma, más cara en el mercado. Entonces los Knicks seguramente se van a deshacer de él y ya veremos qué se puede obtener a cambio. Se habla mucho de que si vas a cambiar a Julius Randle, es el momento. Es el momento porque está digamos, en su mejor momento de la temporada, y de hecho numéricamente el mes de diciembre fue el mejor para él en toda su carrera. Entonces, si en algún momento Julius Randle puede ser atractivo para obtener ya sea algún otro jugador importante a cambio, o buenas selecciones de draft, o algo que pueda ayudarte a que tu futuro sea mejor, tendrías que cambiarlo en este momento. Si en algún, insisto, el momento clave, si es que lo quieres cambiar, es ahora. Si no, no lo hagas y quédate con él hasta el resto de la temporada. Otro jugador del cual se había hablado que podría salir era precisamente Evan Fournier, pero bueno, también el hecho de que ha visto minutos, aunque insisto, por esta situación de los jugadores que han estado ausentes precisamente, o principalmente, perdón, por las lesiones. Entonces me parece que no sería tampoco tan descabellado pensar que en algún momento Evan Fournier podría estar por ahí entre los jugadores que salieran de los Knicks en los próximos días. También mencionar aspectos importantes como el hecho de que a Esby y también a Archidiácono no se les va a cambiar, o por lo menos no se ve que el equipo pretenda hacer eso, porque ya se llegó la fecha límite para, digamos, que los corten para que su contrato no fuera garantizado, y los Knicks no hicieron ningún movimiento con ellos. Entonces se van a quedar sin lugar a dudas en la institución. Eso le da ya a dos jugadores, digamos, estables también en la banca a Tom Thibodeau, por lo cual es más viable la salida de un jugador como
Evan Fournier. Y finalmente tenemos también el caso de Obi Toppin, del cual no es que como tal se busque su salida o que se quiera que salga. Sin embargo, hay varios equipos que están preguntando por él. Y este puede ser un factor importante porque si hay tanto interés, es probable que lo que recibas a cambio sea mucho mejor que en cualquier otra circunstancia. Entonces, puede ser algo que también se ponga sobre la mesa en estas semanas para los New York Knicks. En lo personal no me gustaría que un jugador como Obi Toppin saliera. Me parece que es uno de los jugadores que le pone mucha intensidad en cada uno de los minutos que está sobre la duela. Y también creo yo que es el jugador que tiene la mayor capacidad de encender el momento del partido, de hacer que los aficionados se metan al partido con una estupenda clavada, espectacular, en cualquier momento, incluso aunque vayas perdiendo. Ese tipo de jugadas me parece que por lo menos en este roster solo las tiene Obi Toppin. Entonces, ahí está también sobre la mesa. Hay ofertas, no se sabe bien cuáles son, solo se ha sabido que han preguntado por él, por la posibilidad de tenerlo. Entonces quizás sea algo que se pueda platicar en estos días. Además, bueno, sabemos que ya tiene un buen rato lesionado, no ha estado en la duela desde principios de diciembre. También el hecho de que la semana pasada ya estaba disponible, ya salió de la lista de, pues, de lesionados, por decirlo de alguna manera, porque cada partido aparecía como fuera, ¿no? Como que no iba a participar. La semana pasada ya en los últimos 2 encuentros ya aparecía como cuestionable o en duda, pero al final se ponía como disponible para jugar. Sin embargo, Tom Thibodeau tomó la decisión de que no estaba todavía a ritmo de juego. Para Tom Thibodeau es importante, antes de que un jugador regrese después de lesión, que tenga prácticas en las cuales esté activo en las sesiones de 5 contra 5, y Obi Toppin no estuvo en esas sesiones, entonces era poco probable que pudiera jugar. De hecho, también durante la semana pasada se le asignó a los Westchester Knicks, aunque no vio acción, pero bueno, se le envió para allá para que estuviera entrenando con ese equipo y recuperara un poco de ritmo. Es probable que esta semana ya lo podamos ver de vuelta, pero sí, por ahí está complicado el tema de su futuro. Y finalmente, pues bueno, tendremos que esperar. No hay más que se pueda hacer. Por lo menos hasta el momento no veo un cambio de entrenador. Yo creo que Tom Thibodeau va a terminar la temporada sin lugar a dudas con la escuadra de los Knicks. Ya después, dependiendo de lo que suceda al final de la misma, quizás se pueda evaluar si es que se mantiene o no. Pero creo que él, por lo menos por lo que resta de la temporada, está sólido en su posición, y los cambios tendrían que venir ya en el aspecto de los jugadores. Y por supuesto les estaré informando todo lo que llegue a suceder con respecto a esa situación. Y bueno, ya para concluir, 2 temas más. La salud de RJ Barrett, que por primera vez desde aquel incidente en contra de los Mavericks no está enlistado como fuera del partido. Aparece como cuestionable, aparece en duda, así es que podríamos ver el regreso de RJ Barrett quizá esta misma tarde, y si no, seguramente su regreso ya está muy próximo, y esperemos que pueda regresar al mismo nivel que había estado jugando, porque también en esa racha ha sido uno de los mejores jugadores de los Knicks, con promedios por encima también de los 20 puntos para RJ Barrett. Estaba sin duda en su mejor momento esta temporada, y fue una lástima que tuviera esa lesión, pero se ve próximo su regreso. Eso es un aspecto muy importante. Y ahora sí, ya por último, para cerrar, ¿qué viene esta semana para los New York Knicks? Pues bueno, hoy enfrentan en casa a los Bucks. Sería otro partido de revancha. Recordemos que estos Bucks le ganaron a los Knickerbockers 108-119 en su primer partido. Recordar que ese partido en algún momento los Knicks estuvieron muy cerca, estuvieron con la posibilidad de ganarlo y no supieron cerrar ese encuentro, así es que este me parece que va a ser muy interesante. Sería ideal que pudiera jugar RJ Barrett, claro, también si es que puede estar a un nivel competitivo y que ayude al equipo y que no lo termine perjudicando.
El miércoles en contra de los Pacers, un equipo al cual ya se le ganó de manera muy cerrada esta temporada, aunque fue como visitantes. Ese partido quedó 109-106 a favor de los neoyorquinos. El viernes, el primer duelo de temporada en contra de los Wizards, eso va a ser como visitante, y los Knicks tienen una racha de 2 ganados de manera consecutiva en contra de ellos. Y por último, se cierra la semana el domingo con un partido en contra de los Pistons allá en Detroit. Este es el último partido de la temporada entre ellos. Los Knicks ganaron los 3 previos y además tienen una racha de 11 ganados de manera consecutiva en contra de los Pistons. Así es que son 4 partidos esta semana. Me parece que el más complicado de todos, sin lugar a dudas, es el de esta tarde en contra de los Bucks. Veamos si es que los Knicks pueden mantener esa racha ganadora, extenderla ahora 5 y continuar también con esa racha de revanchas. Sería la quinta, más bien la cuarta de manera consecutiva, si es que le llegan a ganar a esta escuadra de los Bucks. Una semana pesada en cuestión de actividad para los Knicks, que inicia de una manera muy complicada, y podríamos hablar también de que se cierra de una manera un poco más cómoda en contra de uno de los peores equipos de la NBA y en contra del cual los Knicks no han tenido muchos problemas en los últimos encuentros. Con esto entonces, ahora sí, amigos, me despido agradeciéndoles como siempre que me hayan acompañado en este podcast de Reporte Knicks, en donde les he traído toda la actualidad de lo ocurrido con la escuadra de la Gran Manzana la semana pasada, que recordemos fue una muy buena semana, y vamos a ver si es que se pueden establecer de esta manera para tener un gran cierre de temporada y ver también qué va a suceder previo a la fecha límite de cambios. Muchas gracias por haberme acompañado. Los espero el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast de Reporte Knicks. Just dribbling, and when I jump, it looks like I'm swimming.